Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre factores que influyen en la fumigación, hoy en la agricultura desde cero. Este es un tema muy importante y muchas veces descuidado. Hay que tener claro que la calidad del agua influye bastante en la fumigación. Los productos fitosanitarios son disueltos en agua para su empleo y dependiendo de la capacidad de las aguas, bien sea por su dureza, las sales minerales y el pH, actúan con mayor o menor eficacia. Entonces es importante tener claro que hay algunas propiedades físico-químicas de las aguas con las que tenemos en nuestra finca para influir positiva o negativamente en las fumigaciones. Entonces, por ejemplo, en el tema de la dureza del agua se expresa normalmente por la cantidad de carbonato de calcio o la cantidad de carbonato de magnesio disueltos o también de algunas sales minerales que están en nuestros suelos. Estas afectan la solubilidad, es decir, que muchas veces sucede, como nuestras aguas van naciendo, van transitando por el subsuelo, ahí van disolviendo las sales disponibles. Esto sucede mucho en zonas en donde hay cercanía de minas de piedra caliza. Entonces, ¿qué pasa visualmente? Me ha sucedido, uno va, observa, ve unas aguas muy cristalinas, no hay algas, no hay nada, y al momento de fumigar uno piensa que es lo mejor, y si uno mide las características de pH y dureza, son las aguas menos idóneas para la fumigación. Vamos a profundizar un poquito posteriormente. Otro tema muy importante es el pH. El pH es el factor que tiene mayor incidencia sobre la descomposición de los productos fitosanitarios. Existen dos tipos de hidrólisis, que es la descomposición ácida y la descomposición alcalina. ¿Qué es la hidrólisis? Pues es la ruptura de las moléculas por la acción del pH del agua. Entonces lo mejor que hay que hacer es medir el pH. Si nosotros tenemos en cuenta nuestra tablita superior, que está marcado desde el 0 hasta el 14, esa es la escala del pH, siendo 7 como neutro, y entre más bajito el numerito es más ácido y entre más alto el numerito es más alcalino. Entonces es importante que nosotros podamos utilizar herramientas como papel tornasol, el cual él va marcando un colorcito y de acuerdo a nuestra tablita nos lo va clasificando nuestras aguas como un pH, por ejemplo, neutro, ligeramente ácido, moderadamente ácido. En la parte media e inferior de nuestra diapositiva vemos cómo se clasifica, por ejemplo, la lluvia ácida, que va desde un pH 1 hasta un pH 5, mientras una lluvia normal está de 5 hasta 6.5. Vemos también otros productos como los ácidos de batería, el jugo de limón, la leche, el cloro, cómo se van clasificando en el pH de acuerdo a sus condiciones físico-químicas. El mensaje aquí es que podemos medir, bien sea con herramientas profesionales para medir el pH que se consiguen ya por internet, o con utensilios más sencillos como el papel tornasol. ¿Listo? Entonces ese es el primer mensaje. Con eso vamos a ir identificando las características de nuestras aguas. Es bien claro que nosotros debemos tener la información que todos los cultivos son afectados por plagas y enfermedades y los productos son específicos. Es decir, un producto que mata insectos no puede controlar un hongo, no puede controlar una bacteria. Aquí es donde necesitamos el apoyo de un profesional para que nos ayude a identificar qué tipo de enfermedad y qué plaguicida se debe utilizar. Para tener un poquito más claro cómo es la influencia del pH con respecto a los productos, aquí yo anexé una tabla en donde encontré como un resumen de todo lo que he podido investigar acerca de algunos productos, cuál es su pH ideal y cuál es el rango de descomposición. Por ejemplo, en primer medida tenemos un glifosato, que es un herbicida. El pH ideal es 3.5. Con ese pH ideal nos puede durar hasta 5 días esa molécula sin descomponer. Pero por ejemplo, si tuviéramos un agua dura de un pH 9, ese mismo glifosato con esa misma dosis nos puede durar apenas 4 horas. Es donde nos damos cuenta todo lo que se puede afectar un producto.
En el segundo caso tenemos un paraquat, que es un herbicida con un pH ideal entre 5 y 6 y que también sucede lo mismo, cuando entre más alcalino sea el pH del agua, más inestable va a ser nuestra molécula. En el siguiente tenemos una abamectina, que es insecticida acaricida, cuyo pH ideal es 5. Si lo ponemos este producto en un pH 7, apenas durará 4 horas. Enseguida tenemos otro insecticida, deltametrina. Ese tiene un pH ideal de entre 6 y 7 puntos, logrando que cuando tenemos un pH por encima de 7, podemos durar apenas 8 horas la molécula y ahí se empieza a degradar. Enseguida tenemos una cipermetrina, que también es un insecticida cuyo pH ideal está entre 4. Y cuando lo contamos con un pH de 9, va a durar apenas 35 horas. Aquí viene uno de los casos más llamativos. Un fungicida que se llama carbendazim tiene un pH ideal de 5, que puede durar ahí hasta 30 horas. Pero si nuestro pH del agua es de 9, apenas nos dura 12 minutos. Para el caso de la casugamicina, que es bactericida fungicida, propinef y tebuconazol, nos muestra que lo ideal es tener pHs neutros o ácidos, y con esto sacamos una gran conclusión. Cada producto se comporta diferente de acuerdo a las características físico-químicas del mismo producto. Me explico. Hay que leer muy bien las etiquetas de nuestros productos una vez los tengamos en nuestro poder, para tener claros este tipo de circunstancias. Por ejemplo, si yo voy a aplicar el herbicida, voy a tener claro que voy a necesitar un pH ácido. Por eso es que mucha gente aplica urea con el ánimo de potencializar la fumigación, porque la urea me va a volver ácida el agua. Entonces, teniendo claro eso, nosotros podemos utilizar mejor nuestros plaguicidas. El uso de coayudantes. El coayudante como tal son productos que se pueden aplicar, no es un plaguicida como tal, pero sí nos puede mejorar los factores. ¿Por qué? Nos puede servir como corrector de pH, nos puede mejorar la tensión superficial al romperla y dejar que nuestras moléculas impacten más área. Según el tipo de coayudante que apliquemos, puede servir como humectante. Por ejemplo, para el caso de los biológicos, se recomiendan muchas veces coayudantes humectantes, porque ellos son los que nos van a servir para mantener nuestras esporas vivas por más tiempo. También hay otros coayudantes que nos pueden servir para el control de aguas duras. Por ejemplo, ahí los colorcitos que vemos, hay coayudantes que de acuerdo a la dosis, el agua se nos está poniendo desde amarilla hasta rosa, teniendo en claro que de acuerdo al producto que nosotros necesitamos, aplicamos más producto para volver un pH más ácido y que nos sirva más, por ejemplo, en un herbicida, o apenas en un término medio para utilizar en fungicidas. Y el último servicio, que es con el que más se conocen los coayudantes, es como adherente. Entonces, lo que nos sirve es que las moléculas queden adheridas a la superficie de nuestras hojas. Bueno, hay otro tema muy importante que es muy desconocido, y es tener claro el orden recomendado de las mezclas de acuerdo a cómo viene preparado el producto. Si ustedes revisan en su producto, cerca al nombre van a aparecer dos letricas. Ellos nos van a decir cómo es el tipo del producto, cómo está formulado. Entonces, la recomendación es siempre aplicar como en este orden del listado. En un inicio aparece el agua como solvente, siempre la debemos tener 3/4 la caneca, aplicamos todas las mezclas en el orden que les voy a indicar, y luego terminamos completando con agua el volumen total de nuestra caneca. Entonces empezamos con el agua, luego empezamos con productos específicos como los coayudantes, bien sean reguladores de pH y este tipo de productos. Luego vamos a los productos sólidos, los vamos disolviendo uno a uno. Luego terminamos con los productos líquidos y por último se aplican otro tipo de productos como los abonos foliares. La recomendación es no hacer muchas mezclas, porque ellos van a tener muchas incompatibilidades. Cada vez se está desarrollando productos que son más amigables en mezclas,
Pero la recomendación es, si uno quiere tiene identificado un problema sanitario, atacar fuertemente el problema y después ya se hace otra aplicación con el ánimo de mejorar, por ejemplo, en el tema de fertilizantes foliares. Otros detalles importantes en la aplicación. Hay un término que se llama periodo de reentrada. ¿Qué es el periodo de reentrada? Es el tiempo después de la aplicación durante el cual no se debe ingresar al lote, pues se presume razonablemente que dentro de dicho tiempo el plaguicida que aún contiene nuestro cultivo constituye un serio riesgo para la salud. Este tiempo, ¿dónde encontramos la información? Otra vez en la etiqueta. Por eso la invitación es importantísimo leer la etiqueta de los productos que estamos aplicando. Dentro de los errores más comunes tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, la gente no les gusta medir los productos. Si bien revisamos otra vez en la etiqueta de los productos, nos indican unas dosis. Entonces, muchas veces no se cuenta con las herramientas y se hace al tanteo, lo cual nos puede generar o problemas por hacer dosis bajas o sobredosificar el producto de acuerdo a las recomendaciones. Igual ambas cosas nos representan gastos y pérdidas económicas. Entonces lo más importante es tener bien básculas pequeñas, que ya hay unas que se pueden conseguir de bajo costo, o jeringas en el caso de los líquidos, limpiarlas muy bien y guardarlas igual con los plaguicidas. Otro término muy importante es tener cuidado, por ejemplo, con productos como cobre, a veces azufre. Estos productos nos pueden generar cortes en las mezclas, ya que ellos pueden generar pHs muy alcalinos. Entonces, en el momento de hacer una mezcla, como observamos en las imágenes de abajo, las condiciones físico-químicas se alteran y los productos se acumulan, se agrupan y ya no son funcionales. En esta diapositiva vemos en la imagen central cómo el exceso de productos nos mancha de blanco esa plantica de Solanaceae. Entonces sucede que aquí tenemos pérdidas económicas y puede alterar también la resistencia de las plagas a estos productos. En el lado izquierdo podemos ver que cuando nosotros hacemos una fumigación y generamos este goteo, estamos perdiendo producto porque los productos funcionan en la rama, no en el suelo. Entonces ahí generamos unas pérdidas. Al lado derecho que estamos ilustrando, cada cuadrito representa 1 centímetro cuadrado y los punticos amarillos representan el tamaño de las partículas, siendo la más grande 400 micras hasta la más pequeña 50 micras. Lo ideal es tener una partícula mediana. Esto ya es un tema de mayor profundidad que de acuerdo al producto se recomienda. Por ejemplo, partículas medianas se utilizan bastante mejor cuando tenemos problemas de insectos y partículas un poco más finas cuando tenemos problemas de hongos. Con respecto al tamaño de las gotas podemos generar un paralelo para ver qué ventajas y desventajas y qué características tiene la utilización de una gota pequeña en la fumigación versus la utilización del tamaño de una gota grande. Cuando tenemos una gota pequeña, tiene una mejor adherencia ya que llega y se fija más fácil a la hoja. Recordemos que la adherencia también puede depender del producto y de los coadyuvantes que utilicemos. Si el producto es sistémico, puede tener una mejor penetración. Si utilizamos gotas pequeñas en la fumigación, puede tener mayor deriva, que es cuando el viento nos arrastra. Vamos en la fumigación, pasa un ventarrón y ese viento nos arrastra y estamos perdiendo ese producto. También tenemos un menor alcance, ya que se pueden evaporar las partículas al momento de estar volando, y si tenemos mucho follaje no nos va a profundizar ni a penetrar los tejidos más al fondo de nuestra planta. También podemos tener un mayor cubrimiento en la utilización de gotas pequeñas. Es decir, si utilizamos una boquilla más fina versus una boquilla más gruesa, podemos utilizar en menos agua y más espacio con respecto a cuando utilizamos una gota grande. Mientras tanto, la utilización de una gota grande
genera menos adherencia, se resbala, por decirlo así, como vimos en la anterior imagen, gotea nuestro producto. Tiene una peor penetración en el sentido en que se acumula mucho producto, se saturan las estructuras superficiales de la hoja y pues como no tiene el suficiente cubrimiento, tiene menos espacio por donde entrar nuestras partículas. Tiene menor deriva, ya que pasa el viento y si entre más grande la partícula, menos se deja transportar por el viento, mayor alcance y menor cubrimiento. Es importante tener clara la utilización de implementos de protección personal. ¿De qué depende? De lo que digan nuestros productos fitosanitarios en su etiqueta. En la parte inferior aparece en los pictogramas los dibujitos los cuales nos indican qué debemos hacer antes, durante y después de las fumigaciones. Por eso no hay una única indumentaria. Es importante tener claro que son distintos productos, distintos artículos y accesorios que se pueden utilizar de acuerdo al producto. Nos dice qué nos recomienda mejor utilizar. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.